Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación a la asociación. La asociación en sí participa activamente en las actividades que desarrollamos en Network. Nosotros tenemos un fuerte enfoque en lo que es tecnología, en particular todo lo que es data center, seguridad informática, infraestructura tecnológica. Y también una pequeña vertiente de transformación digital, sobre todo en empresas. Claudia lo conoce, un poquitito de lo que estamos trabajando, que nos lleva un poco de la mano todo lo que es hotelería, gastronomía y comercio en sí. Hoy en particular vamos a conversar mucho de lo que es seguridad en empresas. Y en empresas y la vista del usuario, la vista del colaborador en sí, en cómo mejorar esa seguridad o qué pequeñas acciones se pueden hacer para mejorarlo. Ese es mi apellido, no está mal escrito. Ese es el, no pasa nada. Bien. Un poquito de teoría lo voy a repasar así rápidamente. Todo lo que es seguridad informática en sí es una disciplina por sí misma. Y es todo un desarrollo, no es una mera vertiente de negocios o algo así. Es una disciplina con el objetivo de asegurar y proteger los activos informáticos de una empresa, de punta a punta. Estamos hablando de la gestión de los procesos, las tareas internas, las políticas, los procedimientos que define cada empresa, que pueden ser pequeños o respetar normas ISO incluso. La seguridad informática aplica sobre estas áreas en particular para trabajar y proteger tres campos de acción bien notorios, que es lo que nosotros vemos todos los días. Primero es la infraestructura en sí, servidores, redes inalámbricas, redes cableadas, procesos, equipos de trabajo, todo lo que está contenido y lo que vemos físicamente. Los usuarios, aquellas personas que acceden y, más importante, modifican y generan información, que son las personas que están todo el tiempo trabajando con nuestro activo más valioso, que es la información contenida dentro de los sistemas, dentro de las bases de datos, dentro de los equipos y dentro de los servidores. Una vez que definimos bien esos tres campos de acción, y en particular sobre todo lo que es información, la seguridad informática en sí se encarga y se compromete a asegurar la confidencialidad de la información. Esto es importantísimo. Estamos hablando de que la información llegue a los ojos de las personas que deben ver, nada más. No se pierda en el medio o no se genere una filtración de información en sí misma. Se busca generar que la información esté segura, ágil, controlada, y que sea vista solamente por aquellos que deben verlo. Brevemente un poquitito de terminología. Una vulnerabilidad en sí, acá son palabras que algunos tal vez escucharon, otros no, pero son palabras muy asociadas a este mundo. Una vulnerabilidad es una falla conocida o una sospecha de una falla. ¿Sí? Es decir, que uno pensando, viendo, observando un poco cómo suceden las cosas, puede adivinar que ahí hay una vulnerabilidad de seguridad. A partir de esa vulnerabilidad se puede generar una amenaza. Una amenaza en sí es un evento hipotético que puede llegar a suceder a través de ese gap, esa ventana de inseguridad que salió. Para decirlo en palabras reales, o sea, en un caso más tangible, estamos hablando de una casa que está toda enrejada y una ventana no tiene nada. Esa ventana es una vulnerabilidad y la amenaza que puede llegar a sufrir un tipo de hurto. El ataque en sí es ese hurto, es la materialización de la amenaza, y el vector de ataque es cómo llegó esa amenaza a convertirse en un ataque en sí mismo. Desde el punto de vista de seguridad informática, el concepto de vector de ataque es importantísimo, porque si un sistema, si un dato, si una red está bien configurada, toda amenaza puede ser traqueada. O sea, sabemos exactamente cómo sucedió y desde dónde sucedió. Y a partir de ahí, mejorar el nivel de seguridad que está ocurriendo. ¿Alguna pregunta? Chicos, una aclaración. Nosotros esta charla la damos en formato de workshop, ¿sí? Así que si alguna tiene una duda, quiere saber algo, no entiende nada, no duden en preguntar o en levantar la mano. Aprovechemos que son poquititos, se genera mejor charla, mejor ida y vuelta y saquemos las dudas. Vectores de ataques. Insiders es una palabra muy grandilocuente, pero
Insiders en sí son las personas que están dentro de la organización, lisa y llanamente. Son las personas que, tal vez a propósito, tal vez sin querer, tal vez sin culpa, sin nada, generan algún tipo de hecho, amenaza o ataque dentro de la organización en sí. Los casos más normales que podemos encontrar acá es: me robaron información, me robaron la base de datos de los clientes, algún empleado que se fue enojado y se la llevó y se la copió, o alguien que efectivamente borró a propósito. Esos son los casos más leves. Dentro de tal vez lo más drástico posible, lo que más puede afectar las operaciones de la empresa, estamos hablando directamente de bloquear todos los servidores y que directamente no puedan trabajar. Un software mal diseñado o construido. A ver, los software en sí no se construyen mal de momento. Aquellos que hacen software saben que ningún software en particular se escribe desde cero teniendo problemas, pero sí suelen surgir vulnerabilidades dentro del desarrollo. Esas vulnerabilidades pueden generar algún tipo de problema, y si no son perdón, estoy usando mal la palabra, si no son corregidas en tiempo y forma, puede generar algún tipo de amenaza. Acá en software estamos incluyendo obviamente todo lo que son sistemas operativos, protocolo de comunicación, escritorios remotos, redes cerradas y esas cosas. Malware es lo que nosotros conocemos como virus. Ahí incluye todo lo que es un virus, un programa o algo que efectivamente está construido desde cero para atacar o obtener información o un rédito atacar. El email engañoso está muy de moda, muy de moda. Son emails que están enviados directamente a las personas y se escriben como si del otro lado pareciera que hay una persona pidiendo información o enviando información. Normalmente te envían un adjunto diciendo: acá está la orden de pago, donde haces doble clic, algo estalla directamente. Y los sistemas expuestos, que es, a ver, es algo bastante grande esto. Son los sistemas que pueden llegar a tener algún tipo de problema a nivel zero day, es decir, a nivel de la creación y no ha sido resuelto, puertos abiertos en las redes, información expuesta, no incontrolada. Estos son los casos donde normalmente un ataque suele ser bastante crítico, o sea, realmente pega y suele destruir bastante las operaciones, por no afectarnos mucho. En cuanto a las motivaciones, obviamente nos encontramos de todo acá. Sí. Con una de los emails engañosos, ¿de dónde se originan, digamos? ¿Quién lo pondría? De todos lados. De hecho, hay un par de ejemplos después. Acá en Argentina se sufre muchísimo de todo lo que es engañoso. Específicamente se llama BEC, son Business Email Compromise, y lo que hacen es tratar de duplicar o acreditarse como otra persona y a partir de ahí obtener un rédito. Puede ser información o dinero normalmente. Pero hay un par de ejemplos claros. ¿Trolls entran ahí o no? No, los trolls. Nada, los trolls en realidad son más bien una movida social. En las redes sociales, cuando mucha gente habla de un tema en particular, se genera cierta trending, es decir, cierta tendencia, o sea, generar la conversación hacia un lado. A partir de ahí puedes crear lo que quieras, pero básicamente el chisme virtual. Más o menos. Obviamente nos encontramos con distintos tipos de motivaciones. Uno de los más éticos, los más altruistas, es el desafío en sí. Habemos usuarios que nos gusta conocer de este mundo simplemente por el mero hecho de aprender y saber más. Por supuesto que eso nos permite protegernos de otra manera, pero son los casos menos. Tenemos casos muy puntuales como todo lo que es el sabotaje, que puede ser tanto interno como externo. El sabotaje interno es el robo de propiedad intelectual y el sabotaje externo es tal vez un competidor que está queriendo que directamente no trabajes, robar tu información en sí misma o bloquear tus operaciones. Espionaje en sí, que es bastante difícil de detectar, sobre todo porque el espionaje no deja rastros. Si alguien hace una tarea de espionaje bien hecha, se lleva la información sin que nadie note que estuviste ahí. El dinero es tal vez la parte más clásica. Se obtiene algún tipo de ataque a cambio de que me des dinero para que vos puedas volver a trabajar o puedas recuperar tu información.
y sumar poder de cómputo. Esto es un caso que no se suele dar mucho, pero que afecta mucho las operaciones, sobre todo lo que es operaciones online de las empresas. ¿Les pasó alguna vez de estar en un hot sale o en alguna de esas campañas que generan muchísimo movimiento en la red, muchísimo consumo instantáneo y que la web no funciona? Bueno, ese es el caso normal de poder de cómputo. Cuando muchas personas quieren hacer exactamente lo mismo al mismo tiempo, suele pasar que el otro lado del servidor, la capacidad de cómputo no da abasto para trabajar con todo eso. Entonces la web se cae. Imagínense eso a escala global en cualquier web. Es una manera bastante simple de tirar abajo una web, una tienda o un servicio en sí mismo. ¿Consultas hasta acá? ¿Sumar el poder de cómputo o sería restar cuando yo le quiero hacer daño a esa página? No, sumás. ¿Cuál es el tema? Hay virus, información a procesar, digamos. claro, hay virus en particular que se quedan dormidos. O sea, tu equipo básicamente lo hospeda hasta que alguien le dice activar. De hecho, es bastante normal encontrar con eso. En algún punto, alguien en algún lado del mundo dice, ok, vamos a tomar esta página web, despierta sus 100, 200, 300.000 computadoras infectadas y todos en el mismo milisegundo afectan o quieren llegar a la misma web. Eso se llama denegación de servicio. En ese punto, la web que está del otro lado no alcanza a responder todas las solicitudes y se cae. A ver, este es el ejemplo peligroso o del delito en sí. El caso normal es, todos queremos ir a ver Boca River, entramos al mismo tiempo a buscar las entradas y se cae la web. Sucede lo mismo a escala global. Preguntas para ponernos un poco en el contexto. ¿Alguno de ustedes usa su PC para trabajar, la PC de su hogar o su notebook personal? ¿O lo usa la notebook para trabajar? Sí. Sí, manos arriba, sí, mira, manos arriba, todos. En su hogar, ¿alguna vez su notebook o PC fueron afectados por un virus? ¿Le pasaron un antivirus y encontraron cosas? ¿O la notaron lenta? ¿Publicidad invasiva? Bien. ¿Y cuántos tienen empresas o trabajan en empresas aquí? Bueno, no sé si se puede decir trabajar, yo me encargo del Facebook y de... Sí, está trabajando para. Está perfecto. En la empresa, ¿alguna vez los equipos de trabajo, los servidores, capaz que lo escucharon, se vieron afectados por algún tipo de virus o criptovirus? Capaz que escucharon esas palabras. Toca madera, toca madera. Él hace software para los hoteles. Nadie. No, sí, a veces sí. Ah, bien, bien. A veces sí, que no se puede, que se queda en negro, tiene que venir el técnico a arreglar. Bien. Bueno, No, si me decían que no, nadie me iba a preocupar, No, sí, están muy seguros estos chicos. La idea de esto es, aparte de yo no hablar tanto tiempo, es que empiecen a comprender que todas estas cosas que hablábamos, que parecen muy de películas de espionaje, muy de Misión Imposible y muy arriba, pasan todos los días, absolutamente todos los días. De hecho, en Mar del Plata, nosotros todas las semanas recibimos casos de empresas que pararon de trabajar porque algún tipo de virus o algún tipo de amenaza les frenó sus operaciones. No estamos hablando de que una compu andaba lenta o no se pudieron conectar o no pudieron chequear el Facebook. No, estamos hablando de no trabajar directamente, cerrar la cortina hasta resolverlo. En particular, si bien lo que es el panorama de amenazas actuales es muy amplio y tiene muchísimas amenazas, las más conocidas, o por lo menos las más populares, que más se están dando estos días, son estas tres. Una es el ransomware, es el criptovirus, capaz que alguno esa palabra la escuchó, es peligrosísima, vamos a entrar en algún detalle. El otro es el BEC, que es lo que me consultaste vos, que es el mail que trata de hacerse pasar por otra persona. Y la tercera, que es histórica, que es el phishing, es tratar de robar la identidad de una persona para obtener algún dato en particular. El ransomware en sí, o más conocido como criptovirus, es una amenaza muy fuerte, muy peligrosa a nivel de datos, a nivel de información,
que lo que hace es impedir o limitar el acceso a los usuarios de la información que está contenida en ese equipo. Se reproduce por red muy rápidamente, sobre todo si están todas conectadas bajo el mismo dominio, bajo el mismo grupo de trabajo, y realmente es imparable a la hora de tratar de recuperar esa información. De hecho, hoy por hoy es virtualmente imposible recuperar información que haya sido encriptada por un ransomware. ¿Qué pasa? ¿A la gente paga en general o no? Sí, no. ¿Y lo que pagan lo recuperan o tampoco? Hay de los dos casos. Está bien que te hayas adelantado, básicamente. No, está perfecto. Si fíjate que estás en tema, y eso es bueno. El ransomware en sí lo que hace es tratar de obtener dinero a cambio de ese secuestro de información, ¿sí? Básicamente te aparece una pantallita parecida a esta. Estas de las primeras que aparecieron, las nuevas ya son bastante más modernas, más bonitas, más estéticas, pero todas te dicen lo mismo: pagame en bitcoins o la información sea muy fuerte, no se ve más. Los bitcoins, para aquellos que no sepan, es una moneda virtual, tiene su tasación directa en dólares y es irrastreable por sí misma. O sea, no tenés manera de saber quién del otro lado está recibiendo esos bitcoins. Lo único que sabes es que llegaron, nada más, y es una transacción uno a uno. Lo que sucede con esto es que si los hackers, por decir algo, si la persona que está del otro lado de la amenaza no te devolviera la información, entonces este negocio dejaría de ser un negocio en sí mismo. Entonces hay herramientas de negociación. De hecho, del otro lado de esto hay una persona. Así que lo más normal es empezar a cruzar mail diciendo: mira, no puedo pagar tanto, te pago tanta plata, que esto que el otro va bien, y por general, después de negociar un poco, siempre terminan ellos torciendo el brazo y aceptando el pago que uno propone. Pero está del otro, es un pago ciego, está del otro lado que te envíen o no el ejecutable que te desencripta todo. Es un poco arriesgado. Que te lo devuelven, sí, te lo devuelven, pero porque si no lo hicieran, nadie pagaría. Exactamente. Este en particular fue el primero, o por lo menos el primero de conocimiento masivo, es el WannaCry. Afectó. Sí, es el primer criptovirus conocido. Apareció efectivamente el 12 de mayo de 2017. No sé si recuerdan, pero en esa época Telefónica en Argentina dejó de funcionar durante un día. Básicamente el 112 explotó, no había manera de conectarse con la empresa en sí, y de hecho las comunicaciones estaban bastante trabadas, podías hacer un llamado y no siempre funcionaba. Ese día en particular, Telefónica, gas industrial, el sistema de salud de Gran Bretaña, la Agencia de Inteligencia Nacional de España y otras 140.000 computadoras en 11 horas perdieron absolutamente toda su información. Las personas que estaban detrás del otro lado querían $300 en bitcoins por equipo para entregarle de nuevo a cada una de esas empresas la información que estaba contenida dentro de ese equipo. Fue brutal. Solamente ese día 150.000 equipos se infectaron y hoy por hoy no hay manera de determinar, primero, cuántos equipos efectivamente fueron afectados y segundo, cuánto dinero se perdió. No hay manera. O sea, es un número gigante y no se pudo chequear nunca. Nunca se descubrió quién lo hizo. No, porque fue un ataque al mismo tiempo. Claro. Exactamente. Fue parecido a eso de poder de cómputo. En un momento en particular dispararon todas juntas. Fue tremendo. O sea, si uno busca las noticias de esa época, están hasta los mails filtrados de Telefónica que decían: el encabezado en rojo, apagar la computadora ya, decirle a todo el mundo que la apague, nos vemos mañana. Así de brutal era el tema. Y por dentro todas las empresas asociadas en tecnología corriendo para resolver el tema. Lo que sí eso, o sea, uno paga y le devuelve la información, pero quedas como medio, uno queda de vuelta vulnerable a que te lo pueden volver a hacer, ¿no? Siempre te lo pueden volver a hacer. De hecho, por ejemplo, este tipo de ataques no está dirigido. Cae y cae. Claro. Directamente. O sea, no es que yo voy y digo: ok, vamos a entrar con un criptovirus a Telefónica. Estoy todo el tiempo intentando con Telefónica. Para nada. Esto se suele enviar a bases de datos de correos, que hay millones y millones de contactos, y alguno por desconocimiento siempre hace clic, lo abre y termina afectado.
que es el método más normal. Después se puede reproducir por discos externos, por USB, por discos, por PCs infectadas que se van conectando a la red, PCs de uso personal que se sumaron en un Wi-Fi invitado, llegaron a un café, un Wi-Fi público o a un aeropuerto o a cualquier lugar donde la red es pública o semipública, y si pusieron compartir los equipos como si trabajaran dentro del mismo grupo de trabajo, ya está, ya son parte de eso. Este es un caso real. Esto está en Esquel. Esquel tiene una cooperativa que concentra la mayor fuerza de trabajo de la ciudad en sí, y les sucedió que les cayó un criptovirus un viernes a la noche, sábado a la mañana. Sí, fin de semana. Un fin de semana, exactamente. Llegaron el lunes y a los 15 minutos toda la cooperativa se fue a la casa porque no hubo manera de trabajar directamente. La cooperativa completa con todas sus áreas paró. Sucedió, y ese fue el gran problema, que les encriptó los servidores y los dos backups que tenían, todos conectados en el mismo lugar. Entonces no hubo caso, no hubo chance de que pudieran recuperar algo de información porque les atacaron la biblioteca y todo lo que tenían guardado. A partir de ese punto, ahí está. A partir de ese punto no hubo mucho caso más que pagarle a los secuestradores por el uso, o sea, por obtener la propia información que la cooperativa tenía guardada. Bueno, pagaron $3.000, para que se den una idea. Y de hecho después de bastante negociar, porque la suma inicial creo que daba por los $9 o $10.000, era un monto bastante elevado. Pudieron recuperarlo, pero hoy por hoy $3.000, $200.000 más o menos, $200.000 por recuperar la información que les pertenecía a ellos. ¿Alguno ha escuchado algún caso, además de ella, así puntualmente de ransomware? Más o menos. Bueno, les voy a dar un ejemplo que sucedió acá. Septiembre de 2018, en la municipalidad, cayó un criptovirus. Exactamente. Capaz que alguno de ustedes lo recuerda porque durante 2 semanas no tuvimos que pagar estacionamiento. Bueno, durante 9 días hábiles la municipalidad no facturó estacionamiento. No está el número oficial, pero se entiende que se perdió de facturar como 9 millones de pesos, más lo que les costó volver a operaciones. Que de ahí no hay datos oficiales de si tenían un backup o no y si se perdió información. Acá hay una zona gris y hay una aclaración importante para hacer. En Europa hay una norma que se llama GDPR, que es una regulación de usos de datos, que como empresa te obliga a, si tenés un incidente de seguridad, comunicárselo primero a tus clientes y segundo al público. Sí o sí, lo tenés que hacer, lo tenés que notificar para que las personas que están del otro lado de esa información sepan cómo resguardarse. En Argentina eso no está regulado. Así que lo que podemos saber o lo que podemos escuchar es lo que escuchamos de los colegas, lo que nos cuentan, lo que nos consultan las mismas empresas que vienen a decirnos, mira, me pasó tal cosa, necesito resolver, o lo que puede llegar a salir en las noticias. ¿Cuántas empresas realmente afectadas hay? Sabemos que son muchas. No vamos a tener el número oficial hasta que realmente se regule el tema de que hay que avisar efectivamente, pero son muchas más de lo que uno piensa. Esto es lo que me consultabas hace un ratito, es el email comprometido a nivel negocio, suele manejarse dentro de niveles tipo C, estamos hablando de gerentes, operativos, directores y dueños de empresas, y es un tipo de estafa que no se envía masivamente. De hecho, por lo general, un mail de este estilo se escribe a mano. Está basado en método de ingeniería social, se basa mucho en las noticias, en investigar quién está del otro lado, saber a quién le estamos hablando, qué posición ocupa, si hay algún negocio pendiente, algo para resolver. Y lo que trata es tratar de ponerse en el medio de cualquier tipo de negociación. Algún pago, algún tema de traslado de bienes o algo así, entonces trata de comunicarse con una parte, filtrar la información en el medio y trata de comunicarse con la otra. Hubo un caso que resonó bastante al principio de este año. ¿Algunos de Boca? ¿Escuchaste algo de Paredes? ¿De la estafa del PSG? No.
En enero de este año, PSG le tenía que pagar a Boca por el pase de Leandro Paredes la primera cuota, que eran más o menos 520.000 euros. Un montón de plata. Antes de que se dé la fecha de vencimiento en sí, que era en abril, alguien en el medio, con un dominio, escuchen esto, bocajuniors.com.an, no AR, como es el dominio oficial, sino .an, que a un vistazo rápido es exactamente el mismo, empezó a comunicarse con los directivos de PSG para empezar a validar la información. El PSG es un club de fútbol francés. Bueno, empezó a comunicarse con esos directivos para decirles, claro, para decirles, ¿qué tal, don PSG? ¿Cómo estás? Mirá que en 2 meses se vence la cuota de Leandro Paredes, recordá que tenés que pagar. Le enviaron documentación apócrifa del Banco Macro, todo, para que del otro lado se crean que realmente la persona que está escribiendo es una comunicación oficial de Boca. Ese dinero se pagó. Boca en mayo, junio, empieza a decirle, don PSG, soy don Boca, me está faltando la plata de Paredes. Y PSG dice, no, ya te pagué, acá están todos los mails, el comprobante de pago, el CBU, el quit, todo. Bien, resultó que ese dinero en este momento está en México, en una empresa fantasma, caminó a través de una casa de cambio en Nueva York y no hay manera de recuperar. O sea, hoy por hoy está este caso en FIFA tratando de resolverse porque PSG paga, Boca no tiene el dinero y no se puede obtener. Si bien se pudo rastrear, la realidad es que cada legislación en cada país maneja su propia lectura de cómo hacer justicia, sobre todo a nivel informático, y hoy por hoy eso sumado a cómo se definen las empresas, ese dinero que está en México no se va a recuperar nunca, jamás, directamente. Y phishing, esto pasa todo el tiempo. Este es el caso más popular y es también lo que más deben recibir en su cuenta de correo. O sea, mails que están diciendo todo el tiempo, te envío una orden de pagos, tu cuenta se suspendió, tu tarjeta de crédito de Netflix no puede pagarse más, por favor entra y actualizala. Esa es la típica. Los phishing son los casos donde del otro lado se intenta obtener la identidad de la persona para obtener, por lo general, un rédito económico, que no es tan grande como el BEC, que está apuntado a grandes montos de dinero. De hecho, hubo un caso en particular en el fútbol de Rusia, que son 2 millones de euros. O sea, todavía hay mucho más tela para cortar con eso. Pero el phishing en sí, por lo general, apunta más a las microtransacciones. Hay varios casos conocidos. Acá nos fuimos a uno bastante particular del BBVA, del viejo banco francés, que primero te mandaba este mail. Nos vamos a la parte práctica, bien rápido para entender cómo funciona. Primero nos mandaba este mail. Dice, suspensión, error de sesión. Típico mail de, pusiste mal la contraseña un par de veces y tenés que volver a loguearte. Pero si uno empieza a ver los detalles del correo en sí, empezás a ver datos que no son lógicos en sí mismos. O sea, ¿qué banco primero te va a saludar en un mail diciendo tuyo sinceramente? Ni mi abuela me lo sabe decir. Nadie. No hay caso de que una persona del otro lado escriba eso y empezamos a ver errores de ortografía, logos fuera de dimensión, cuentas de correo ahí arriba que no tienen absolutamente nada que ver con el dominio original de la empresa. O sea, empezamos a ver pequeños detalles que, si te detenés un momento, sin prestarle mucha atención, te detenés un momento y ya sabes que estamos hablando de un problema. Ahora, supongamos que encima uno lo pasa de largo y entras a la web. Te suelen llevar a web de este estilo. Web que suelen estar rota en su formato, con estilos que están mal definidos, con errores ortográficos. De hecho, capaz que ahí no se ve, pero las letras que tienen acentos directamente aparecen con un símbolo de pregunta o un carácter que no tiene nada que ver con nada. Y aún así hay gente que deja sus datos en esto. De hecho,
Es muy normal que en los casos del phishing entre 1 al 10% de lo que es enviado masivamente, la gente caiga. Es, por desgracia, una epidemia que se ve bastante. Hay un par de casos más puntuales. Esto es algo de Visa, lo pusimos un poquito más grande para que lo vean. No sé si ven los del fondo, pero la web acá dice visa.com.ar.visa.classic.tarjeta.socio. Todos estos son puntos, es decir, que todo el mismo dominio. Y cuando uno lee acá al principio, visa.com.ar, dice, ok, parece válido, y deja sus datos. No, acá tenemos la seguridad comprometida. Y este lo puse porque es algo de todos los días. Aquellos que tenemos Mercado Libre lo solemos recibir muy seguido. Tuvimos que suspender tu cuenta porque detectamos un comportamiento extraño. Te lleva a una web gemela, te logueas, dejas los datos ahí y después te lleva a la página de Mercado Libre original. De hecho, te lleva a una web bastante parecida que se llama recovery-mediomercadolibre.com. Entonces, uno lo ve y dice, ok, son los originales, es todo el Mercado Libre pidiéndome los datos. ¿Cuál es la idea de estos ejemplos? Mostrar que sucede todos los días, pequeños detalles, pequeñas cositas que pueden comprometer la seguridad. Primero de las personas y segundo de la empresa. Porque si entra a mi cuenta de Mercado Libre no va a pasar nada. Pero si yo me lo veo con las credenciales de la cuenta corporativa del banco, sí, no me puede llegar a ser un problema. Tips de seguridad, los vamos a ver rápido. Primero, usar antivirus corporativo. Parece una bobada. Parece hasta incluso novedad, pero es importantísimo tener un antivirus de porte, de calibre corporativo, para cuidar la información de la empresa. Muchas veces una base de datos, sobre todo de cuentas, capaz que estamos hablando de movimientos de millones de pesos al año. Estamos hablando de eso. Caminando un poquito entre tus ventas, tus proveedores, cómo van y vienen los cheques, los pagos en sí. Un antivirus por año vale $40 al mes. O sea, no hay manera de no contemplar un antivirus corporativo con todo lo que propone de seguridad para cuidar el valor de la información que tienes ahí adentro. Es importante, sobre todo los nuevos que tienen niveles de heurística, de inteligencia artificial, de chequeo de información en la nube. Un antivirus bueno de verdad directamente ni te pesa en la computadora. Y el nivel de protección que te da es enorme. Esta caen todos. ¿Cuántas veces se lo vieron a un Wi-Fi público? Estamos hablando de un café, un aeropuerto, un bar, lo que sea. ¿Y cuántas veces? Un hotel. Todo. Puede ser público o semipúblico, que es ese lugar donde muchas personas se conectan y lo que tenés que decir es, ¿qué tal? ¿Me pasás la contraseña? Y alrededor tuyo hay otras 60 personas conectadas. Bueno, una vez que se conectaron a ese Wi-Fi, ¿cuántas veces chequearon un correo, entraron a su cuenta de banco? Red, sí. Asústense. Asústense porque es complejo. Recién hace un ratito le contaba a Silvia. Abrir un Wi-Fi y ver qué está sucediendo, o sea, qué transacción de datos se está teniendo dentro de una red, es muy fácil. De hecho, una persona prácticamente sin conocimientos googlea cómo ver qué pasa dentro de mi tráfico, montás una API virtual y ves todo lo que está pasando. O sea, realmente es muy sencillo. Entonces, no les voy a decir que no se conecten, pero traten de hacerlo en lugares que conozcan, traten de evitar buscar o llegar a información que sea muy personal o valiosa para ustedes. A ver, bueno, no les estoy diciendo que en todas las redes públicas o en todas las redes semipúblicas pasa algo. Estamos hablando de los recaudos que uno tiene que tener para bajar el riesgo, ¿sí? Si no, si uno tuviera con ese miedo, te bastarías con datos y pagarías 15.000 pesos por mes solamente para navegar siempre a través de tu propia conectividad. Pero estamos hablando de los recaudos que uno tiene que tener. Una de las cosas que yo suelo hacer, por lo menos, si necesito loguearme sí o sí y trabajar, es no recordar la red inalámbrica a la que me estoy conectando. Mantener actualizado el sistema operativo. Otra cosa que parece sencilla y que parece obvia, pero que todos en algún momento dijimos, no, vamos a apagar la compu de golpe porque me quiero ir a casa y no voy a aguantar una hora hasta que la compu termine de actualizarse. No.
Las actualizaciones por algo están, suelen cubrir mayormente detalles de seguridad, no están simplemente para cambiarte el fondo del escritorio o cambiarte el color de los iconos. Todos los sistemas operativos, todos los software, todo el tiempo están corrigiendo errores de fábrica. Y en estos casos, las actualizaciones de seguridad, sobre todo las críticas, son las que uno las tiene que decir siempre sí, por más que demoren 2 horas, siempre sí. De hecho, en el WannaCry, ese criptovirus que pegó muy fuerte, las actualizaciones de seguridad que solucionaban ese parche se habían publicado 2 meses antes y nadie lo había instalado, por lo menos esas 150.000 compus de movida no lo habían actualizado. Contraseñas seguras. Acá se las voy a complicar un poco. ¿Saben cuál es la definición de contraseña segura? Al menos 8 caracteres, donde al menos uno es una consonante o un carácter en sí, al menos una es un número y al menos uno es un carácter especial. Arroba, coma, en medio, barra, símbolo de admiración, un más, un menos, lo que quieran. Pero esa es la definición de una contraseña segura en sí misma. 3 caracteres de 3 alfabetos distintos. ¿Alguno deja sus contraseñas anotadas en papel? Los que se ríen así es para decir, sí, lo hago. Escondidos. Te voy a ser sincero, cuando hicimos esta presentación la primera vez, dijimos, nunca dejar mis contraseñas anotadas en papel a la vista. Y ese a la vista lo sacamos. Lo sacamos porque lo normal es guardarlo en una agenda, esa agenda terminó el año, la dejaste, vayas a saber uno dónde. Yo tengo una agendita chiquitita, son un montón. Yo tengo un montón. Pero la caja fuerte. Chicos. Trato de simular todo, en ningún momento pongo contraseña ni nada por el estilo, No, porque una contraseña anotada a la vista es como dejar una llave colgada. No sabes qué cerradura va a abrir, pero alguna va a abrir. ¿Qué método habría? Porque memoria es imposible. No, eso es cierto, ahí te doy la razón. Cada vez que damos esta charla todo el mundo nos dice lo mismo. Es imposible recordar la cantidad de contraseñas que te pide hoy la vida para manejarte. Te voy a contar lo que hago yo. Dentro de mi cuenta de correo, la mayoría de los que tienen un Hotmail o un Gmail saben que tienen un apartado donde uno puede crear documentos. Un Word, un Excel, cualquier cosa. Bueno, adentro de un documento de esos, yo tengo guardadas mis contraseñas. Pero para entrar a mi cuenta de Hotmail, tenés 17 caracteres de contraseña. O sea, es una clave que no se recuerda en ningún lado, que obviamente pongo no recordar. De hecho, ni mi teléfono la tiene recordada. Que tiene mayúsculas, que tiene minúsculas, que tiene números, que tiene signos especiales. O sea, le estoy dando 4 diccionarios distintos para salir a buscar información. Y que no hay manera de que alguien más allá de mí mismo la sepa. Chao. Nunca instalo software de origen dudoso, siempre uso software legal. Esta parte de software legal la vamos a poner en gris. Nunca instalo software de origen dudoso. Eso sí me interesa que se lo vean. ¿Qué quiero llegar con esto? A ver, acá mi idea no es fomentar que salgan a comprar software, exceptuando el de Claudio, que vende software para hoteles. Pero, obviamente, pero ¿cuál es mi idea acá? Pueden usar Linux, pueden usar Mac, pueden usar Windows o cualquier sistema operativo, sea para PCs o sea para servidores. Lo importante, incluso software de gestión, blog de notas, Paint, AutoCAD, cualquier cosa que está en la compu, sea de licencia paga o free o gratuita, siempre sepan desde dónde la están descargando y desde dónde la están utilizando. Con eso nos referimos al dudoso. El problema con los cracks de los programas, más allá del beneficio económico para cada uno de nosotros que puede llegar a tener no pagar por un software, el tema con eso es que el crack en sí no sabemos nunca qué hace. Entonces capaz que uno dice, ok, Windows gratis, y de fondo todos tus datos están pasando a un servidor en Kazajistán, no sé dónde. Nunca sabemos qué pasa a través de ese archivador. Navegar siempre en sitios seguros. ¿Alguno reconoce este loguito que dice HTTPS? ¿Sí? ¿Saben más o menos qué es o qué significa? En los exploradores nuevos, Chrome,
Firefox, Edge, Opera. En la mayoría, cuando estás navegando una web que está bien encriptada y que se maneja de manera segura, hay un candadito arriba que está cerrado, tiene un loguito verde o algo que te dice, ok, esta página es segura. Eso significa que hay un certificado de seguridad atrás, que se llama SSL, que es carísimo, que hay que sacarlo, uno tiene que registrarse para sacar un SSL. Y lo que le está diciendo es que todo el tráfico que está pasando a través de mi web está encriptado y seguro. Entonces, la comunicación entre tu PC y vos escribiendo y del otro lado del servidor que va efectivamente a usar esa información, todo ese camino está íntegro. ¿Y eso cómo trabaja? ¿Eso es en algún programa? Sí, cuando navegas en la web, lo único que tenés que fijar es que arriba a la derecha, donde escribís la barra, diga HTTPS. Nada más. ¿Y eso, por ejemplo, si es un programa algo lo puedes bajar porque es seguro o no? Sí, igual ya los exploradores modernos hoy por hoy te avisan directamente si la web no está transmitiendo a través de ese protocolo. De hecho, en el caso de Chrome, si además la web está comprometida, te frena la navegación. Te dice, esta página web está comprometida, no navegues, y si querés entrar manualmente, tenés que hacer 3 clics más a través de un menú. O sea, la realidad es que estas cosas que nosotros estamos viendo ahora, las empresas le están haciendo cada vez más amigable con el usuario, cosa de que accidentalmente no pueda sufrir por desconocimiento un ataque o sufras una amenaza. Bloquear sesión. Saben que las computadoras se pueden bloquear sesión, ¿no? O sea, cuando la aprendes normalmente pones tu contraseña y arrancas a trabajar. Cuando estamos hablando de bloquear sesión, estamos hablando de que en la empresa, en casa, donde estoy, sobre todo si estoy rodeado de gente, cada vez que me levante de la compu, bloquear sesión. Es un ejercicio muy simple de 1 segundo y al volver pongo mi contraseña y sigo trabajando. La idea de esto es evitar el error humano o evitar que alguien a propósito llegue a la compu y me saque información o haga algo bajo mi nombre. Porque tal vez puede pasar que la seguridad de la empresa está bien organizada, no puede llevar esa información, no puede borrar nada, pero puede mandar un mail a nombre mío al dueño y decirle, ¿te acordás que te rayó el auto? Y cosas de ese estilo. ¿Se encontraron un pendrive en la calle alguna vez? No. ¿Se encontraron un pendrive? No. Qué afortunados. Yo sí, muchísimos. Y es importante saber, de hecho esta es una de las primeras recomendaciones que te hace cualquier empresa de seguridad y antivirus, sobre todo a nivel corporativo. Si encontrás un pendrive, no lo enchufes nunca en tu compu, jamás, nunca. No sabes que pueden estar detrás de esa llave USB. De hecho, los pendrives es uno de los métodos de infección más simples que hay para los virus y el malware en sí, sobre todo los criptovirus. Realizar copia de seguridad de manera automática. ¿Alguno hace backup de sus correos, de su información, de sus datos, de sus Excel, de sus Word? ¿Nadie? Sí, pero en un disco visto externo, pero no sé. Bien. ¿Lo haces manual o automático? La idea es hacerlo de manera automática. Y justamente por eso, incluso hay reglas para armarlo. Nosotros en particular como empresa, siempre seguimos esa en particular, que es una regla 321, significa que tiene que haber 3 instancias de la información, de las cuales 2 están en medios distintas y de las cuales una al menos tiene que estar en una red completamente desconectada. Puede estar en la nube o abajo, pero completamente desenchufada. Lo normal que uno hace en su casa es simplemente backup externo, una vez cada tanto copia, guarda, mete en el cajón, listo. Pero sigue estando dentro de tu casa, sigue estando dentro del mismo lugar. Eso llevado al entorno empresa, corporativo, es el mismo disco que está guardando en el cajón de tu oficina en el mismo espacio físico. O sea, ¿es un backup? Sí. ¿Es seguro? Dudémoslo. Nunca presto mi computadora a compañeros o familiares. Por el mismo concepto de bloqueo de sesión. Si se la prestamos a un compañero que entiende cómo funciona la empresa, puede llegar a pasar algo a nivel de información, accidentalmente o a propósito. Pero con el tema de los familiares, y ahí pusimos el chico porque es el caso más normal, instala juegos, hace clic donde no debe,
toca teclas que no tiene que tocar y algo puede pasar, sobre todo si esa notebook es la que tenemos registrada para trabajar, hablar los emails, chequearlo, toda esa información. Tengo dispositivos móviles con bloqueo. ¿Cuántos de ustedes tienen el celular con algún tipo de bloqueo? Bien, listo. ¿Cuántos los tienen con patrón de bloqueo? ¿No están seguros? Directamente. El que dibujas. No están seguros, porque tarde o temprano ese patrón de bloqueo se ve directamente. Exacto. Siempre traten de bloquear los teléfonos, sobre todo aquellos que trabajan con información dentro del teléfono. En mi caso en particular, nosotros en Nextdoor trabajamos en modo nube y todo lo que es el trabajo en sí lo tenemos en nuestros dispositivos. Pero siempre traten de hacerlo con algún tipo de registro biométrico. Iris, no facial. Iris o huella. Esos son los dos métodos más seguros que existen para bloquear información. El tema es protegerse. ¿Sí? Si vos sabés qué hacen tus hijos con el teléfono, no hay problema. Pero ¿qué pasa? YouTube hoy por hoy está lleno de propagandas. Si vieron algo que les gustó, hicieron clic, entraron a una página web, capaz que entraron a otro clic y ya les perdiste el rostro completamente. La idea es evitar esos desconocimientos. O sea, tratar de manejar toda la información o manejar esos procesos en un círculo cerrado y que conozcas. Rodolfo es mi compañero, yo sé cómo trabaja él, yo sé que le puedo dar mi compu y no va a pasar nada. Sobre todo él es técnico, es analista en sistemas, así que sabe de seguridad. Pero si le doy la compu a mi hijo para ver videos o le doy la compu a otro colega, la verdad que no conozco, no puedo poner las manos en el fuego. Entonces, la idea es entender cómo estás trabajando y qué estás haciendo con esa información. Algunas conclusiones finales rápidas. La realidad es que a lo que es nivel seguridad informática, hoy por hoy el escenario en que nos encontramos nosotros como empresa que atendemos este tipo de solicitudes es muy complejo y lo peor es que es muy activo. Es decir, todo el tiempo están surgiendo nuevas amenazas, todo el tiempo están surgiendo nuevas necesidades. Los ataques en sí hoy se consideran inevitables. No importa el tamaño de tu empresa. Importante, y por favor recalquemos en esa frase. No importa el tamaño de la empresa, todas las empresas hoy por hoy están expuestas. Nos ha pasado de tener empresas gigantes, cadenas que a 3 días de Navidad tuvieron que parar sus operaciones porque un criptovirus los atacó y los dejaron 2 días sin funcionar. Y tenemos, no sé, voy a poner el ejemplo de algún chico, un lubricentro con 2 equipos que durante también una semana no puedo trabajar. O sea, el calibre de la empresa es distinto, obviamente, pero la incidencia en sí, cómo afecta a la empresa, parar sus operaciones, la criticidad es exactamente la misma. Entonces la seguridad es algo que debe ser, revisar la seguridad y mejorar la seguridad es una actividad que se considera de tipo permanente. Todo el tiempo uno tiene que estar revisando a ver qué es lo que sucede, tratando de mejorar su estándar en sí de seguridad, siempre subirlo de poquito, y lo que nosotros recomendamos es empezar por poco y empezar a sumar. Por eso en particular este tipo de charlas las damos desde el concepto más humano y de estas pequeñas cositas que uno tal vez nunca tiene en cuenta. Generar conocimiento y de ahí en más ver cómo Nextdoor se puede sumar a esa necesidad implementando normas, procedimientos y bases en sí. Chicos, ¿preguntas? ¿Alguno quiere saber algo? ¿Antivirus recomendado? ¿Gratuito ninguno? No. Nosotros en particular, ahí voy a hacer un poquito de propaganda, perdón. Hace 10 años que trabajamos con Trend Micro, nosotros. Hoy por hoy eso se trabaja a través de ERSI, que es la Trend Micro Argentina básicamente. Y en lo que es, no sé si alguno conoce un cuadro de Gartner, es un lugar donde te ponen las distintas características de un producto o una empresa y te ubican para saber realmente cómo estás parado ante el mercado. No solamente por el tamaño de tu empresa, sino por lo que brindas como sí mismo. Trend le saca mucho al resto de las empresas de seguridad. Mucho. Yo uso Avast, no sé. Sí. Avast funciona muy bien a nivel usuario, pero bueno, la licencia paga.
Sí. Sí. Gratuita ninguna, la verdad no confío en nadie. En particular, Trend no solamente antivirus, sino que trabaja soluciones de nivel de tráfico y de networking muy potentes. Hace poco largaron ¿conocen un servidor alguno más o menos cómo es? ¿Vieron esos racks, esos muebles donde uno va metiendo pequeños compus acostadas con luces y cables? Bueno, largaron un servidorcito chiquitito, no más que esto, pero ancho así, que analiza cada bit del tráfico que sucede dentro de la red. O sea, tiene un nivel de inteligencia ahí mismo que coteja todo el tiempo contra su propia nube y ante cualquier tipo de amenaza, sobre todo en lo que es criptovirus, te la levanta en vivo en la red. O sea, estamos hablando de una solución que funcionaría muy bien adentro de un banco, adentro de un lugar donde hay 80, 90 veces para arriba, pero hay soluciones que son extraordinarias. Sí. ¿Alguna otra? Nada. Igual, ahí les vamos a dejar el contacto. Cualquier duda que tengan, estamos para ayudarlos. La gente de la asociación tiene nuestros contactos, nos podemos visitar, manejar. La idea de estos espacios es generar conocimiento, que sepan que siempre hay algo que se puede hacer para mejorar y que cualquier duda hay empresas en Mar del Plata, locales, colegas que puedan ayudar a nosotros. Chicos, muchas gracias.